Buenas, nosotros somos el grupo 1 y en este video vamos a estar contándoles un poco sobre nuestro trabajo práctico de investigación que estuvimos desarrollando para la materia procesamiento de imágenes y señales en este primer cuatrimestre de 2025. Fue coordinado por el profesor Marcelo Raúl Risk y consiste en la clasificación de jugadores de fútbol según su posición en cancha utilizando redes neuronales. Para comenzar, me gustaría hablarles sobre nuestro equipo. Está conformado por Franco Banfi, Agustín Méndez, Matías Risato Busta, Iván Escardadoni y yo, Morena Cisro, quien les habla. Y también hablarles, para empezar, sobre la agenda. Nosotros organizamos el trabajo en 4 grandes bloques. Primero vamos a estar hablando sobre los objetivos y el alcance del sistema, por qué lo hicimos, qué problema buscamos resolver y en qué contextos podría aplicarse. Luego hablar sobre los datos y las tecnologías empleadas, qué herramientas utilizamos para poder procesar estos datos y trabajar con ellos. En tercer lugar, vamos a mostrarles el modelo que desarrollamos, cómo lo entrenamos y de qué manera logramos llegar y alcanzar nuestro objetivo. Y para terminar, los resultados que obtuvimos junto con algunas conclusiones finales que sacamos de este trabajo. Bien, comenzando por los objetivos y el alcance del sistema, la idea parte de algo bastante concreto y sencillo, ¿no? En el fútbol, ubicar bien a un jugador dentro de la cancha puede marcar una gran diferencia en el rendimiento del equipo, pero a veces definir cuál es la posición ideal no siempre es tan sencillo, ¿no? Hay muchos factores en juego, como lo físico, lo técnico, lo táctico. Muchas veces estas decisiones se toman de manera bastante subjetiva y apresurada. Entonces, bueno, sobre todo cuando hay poco tiempo y muchos jugadores por evaluar. Justamente lo que buscamos con el sistema es aportar una herramienta que ayude en este proceso y a partir de datos reales nosotros tomamos datos reales de jugadores profesionales y usando inteligencia artificial clasificamos de una manera más objetiva y rápida cuál sería la mejor posición para cada uno. Esto puede ser útil tanto en clubes como en academias de formación, donde se trabaja con muchos talentos y la idea de este sistema no es reemplazar el criterio técnico, sino complementarlo con datos y análisis automatizado, sumando, bueno, así una perspectiva un poco más objetiva e informada a esta toma de decisiones. Así es como desarrollamos un sistema capaz de clasificar la posición ideal de un jugador de fútbol según sus características numéricas, con fines exploratorios, evaluativos y de apoyo a decisiones técnicas. Ahora a continuación, mi compañero Agustín les va a contar qué datos usamos y cómo fue nuestra metodología. Bien, entonces, referido a lo que son los datos que utilizamos, tenemos un dataset de FIFA con 17.000 jugadores, sus respectivas características físicas, técnicas y tácticas, y además las 4 posiciones, bueno, en la cual los vamos a clasificar según los valores que ellos tengan en estas características. Un poco un ejemplo de situaciones que se pueden llegar a dar es, ¿qué pasa? Los arqueros en general suelen ser más altos que en el resto de posiciones y suelen tener o sea, suelen retirarse siendo más grandes de edad. Hay casos particulares, como por ejemplo Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, que tienen una edad bastante avanzada, la edad que podría tener un arquero en edad de retiro tranquilamente. Y bueno, su altura también son bastante altos, pero casos así no influirían en que un delantero o mediocampista se pueda clasificar como arquero porque están el resto de las características que marcan esa diferencia en la cual, por ejemplo, bueno, un arquero nunca tendría la capacidad de remate para definir un gol que tiene un delantero o no tendría la resistencia aeróbica, la estamina, digamos, que puede tener un mediocampista. Pero bueno, son situaciones que se van dando en el procesamiento. En cuanto a lo que es la metodología empleada, primero, o sea, lo que hicimos fue sanitizar y simplificar los datos, eliminando jugadores que pudieran tener valores nulos y demás. Y una cuestión que se nos dio, que hicimos para simplificar el modelo, era que muchos estaban básicamente marcados con sus posiciones como mediocampista central, derecho o izquierdo, y eso se fue, digamos, agrupando a la propia posición de mediocampista. Similarmente pasaba en defensor y delantero. Entonces, en eso consistió un poco la sanitización y simplificación que hicimos de los datos.
Después armamos la clusterización de los datos en sí, para la cual utilizamos una RNA de tipo SOM. Ambas redes neuronales que utilizamos son de tipo Cojonen y en este caso utilizamos SOM para armar los clústeres y la LBQ para clasificar, digamos, a esos jugadores. Después, en cuanto a la tecnología que utilizamos, hicimos el código en Python. El entorno que usamos es Google Colab, con algunas bibliotecas de Python como son, por ejemplo, Panda, NumPy, Matplotlib, Keras, que fue, bueno, esa fue muy importante. Y bueno, acá un poco estos son los modelos, digamos, formalmente que utilizamos, que son las dos redes neuronales artificiales de tipo Cojonen. Como bueno, comentaba recién, la SOM para generar los clústeres en los cuales después con la LBQ posteriormente se va a clasificar a esos jugadores. Sí, entonces, como menciona nuestro compañero, arrancamos con un SOM. Este lo que va a hacer es agrupar a los jugadores según sus características, sin saber de antemano a qué clase pertenecen. La idea era ver si solamente con datos físicos y técnicos de cada jugador el SOM podía armar clústeres que tuvieran sentido futbolístico. Y la verdad es que vimos que sí, porque se formaron grupos bastante coherentes, donde por ejemplo los arqueros quedaban bien separados del resto y también había un cierto orden entre defensores, medios y delanteros. En esta slide podemos ver cómo la red SOM agrupó a los jugadores en diferentes clusters, representado por distintos colores según los datos de prueba. La organización se basa en dos características claves de entrada: el nivel de definición, al cual se le llama finishing, y la valoración general, al cual se le llama overall rating. Por ejemplo, vemos que los que tienen mejor valoración general y más capacidad de definir están agrupados arriba a la derecha en color azul, por lo que probablemente se trate de delanteros. Mientras que, por ejemplo, el color rojo, al tener menor valoración general y menor capacidad de definir, se debe tratar de arqueros. Entonces, gracias a esta representación visual pudimos validar que el modelo capturaba características relevantes para diferenciar entre distintas posiciones y además detectar áreas en donde los límites entre los grupos resultaban medio difusos, como puede ser, por ejemplo, entre el clúster naranja y verde. Ahora bien, para afinar un poco más y poder realmente clasificar, que era lo que nosotros queríamos hacer, usamos el modelo LBQ, que es supervisado. En esta etapa usamos como etiqueta la posición de los jugadores del dataset y entrenamos el modelo para que aprendiera a clasificar nuevos jugadores en función de las características de entrada del mismo, es decir, del jugador. Para evaluar el desempeño del modelo utilizamos diversos gráficos que nos permitieron visualizar cómo se estaban agrupando los jugadores. Incluso también incorporamos un repositorio con herramientas de visualización de clusters, como el que se mencionó y mostró en la slide anterior, lo cual resultó muy útil para interpretar los resultados y comprender mejor el comportamiento del modelo. Una vez que tuvimos toda esta información, teníamos un sistema que no solamente agrupaba a los jugadores por sus características, sino que también nos permitía predecir en qué posición probablemente jugarían mejor. En este gráfico podemos ver el resultado de la clasificación que hizo la red de LBQ sobre los jugadores. Al igual que en el gráfico de SOM, los ejes muestran el finishing y el overall rating, pero con una diferencia clave, que es que ahora los colores representan la clase que el modelo predijo para cada jugador. Y como pueden ver, la red logró separar bastante bien las distintas clases. Por ejemplo, los jugadores con mejor definición y mayor rating aparecen agrupados arriba a la derecha, en color azul, que en este caso se corresponde con la clase de los delanteros. A diferencia del SOM, en este modelo ya se sabe de antemano a qué clase pertenece cada jugador y usa esta información durante el entrenamiento para aprender a clasificarlos correctamente. En este slide podemos ver cómo fue el proceso de entrenamiento de la red del LBQ. Durante esta etapa, el modelo se fue ajustando a los datos reales de los jugadores, que teniendo en cuenta características como finishing overall rating, pero con una ventaja muy importante, ya sabiendo de antemano a qué clase pertenecía cada jugador. Por ejemplo, sabía si era un defensor, un mediocampista, un delantero o un arquero. Y lo interesante de esto es que a medida que se avanzaba con el entrenamiento, el modelo fue aprendiendo a separar bastante bien a los jugadores en distintos grupos, basándose justamente en estos atributos que ya tenía disponibles. Y acá podemos ver los resultados de probar el modelo ya entrenado, pero con datos nuevos.
La idea detrás de esta prueba era comprobar si el modelo realmente había aprendido algo útil, es decir, si podía aplicar el aprendizaje a jugadores que no había visto nunca antes. Podemos ver que los resultados son bastante buenos, ya que la clasificación sigue siendo precisa. Cuando los jugadores nuevos tienen características parecidas a los que se usaron en el entrenamiento, el modelo logra ubicarlos correctamente, manteniendo una separación clara entre las distintas clases, lo que nos demuestra que el modelo no solo se limitó a memorizar los datos, sino que efectivamente generaliza bien. Entonces, con esto le cedo la palabra a mi compañero Iván, que va a pasar a ver un poco sobre el análisis de los resultados. Bueno, gracias Mati. Una vez que entrenamos los modelos, empezamos a mirar los resultados. Como mencionan mis compañeros, con el SOM vimos que se formaban 4 clústeres bastante marcados. Y aunque no le dijimos al modelo que era cada una de las cosas, los grupos que se armaban tenían bastante sentido con las posiciones reales de los jugadores. Por ejemplo, lo que pasó fue que los arqueros quedaban súper separados del resto, lo cual ya era bastante buena señal. Y en los otros grupos también se notaban ciertas diferencias entre defensores, medio delanteros, aunque no tan claras como en el otro caso, ¿no? Después, cuando aplicamos el EBQ, necesitamos entrenar al modelo usando las clases que habíamos definido antes. Para hablar rendimiento, como también había mencionado mi compañero, usamos una matriz de confusión, entre otras cosas, pero nos permitió analizar cómo se clasificaba cada grupo bastante bien. Ahí los resultados estuvieron buenos, con precisiones por clase que rondaban más o menos el 70%, aunque algunos tenían 60%. Y bueno, pero dentro de todo bastante bien. Otra cosa fue que también probamos distintas combinaciones de variables para ver si mejoraban los clústeres y vimos que dependiendo de qué características usábamos en los ejes del gráfico, los grupos cambiaban, obviamente. Y bueno, eso nos ayudó a entender qué variables eran más importantes para diferenciar a los jugadores, ¿no? Bien, ahora algunas conclusiones clave que sacamos del trabajo. Les voy a contar. Primero, la clase mejor clasificada fue la de los arqueros. Eso ya lo dije antes, pero bueno, vale la pena repetirlo. Esto tenía cierto sentido, porque en general tienen características muy distintas al resto de los jugadores, tipo reflejos, altura, posicionamiento, etcétera, ¿no? Y eso ayudó a que tanto el SOM como el LBQ los detectaran muy fácilmente. En cambio, por otro lado, las clases más complejas fueron la de mediocampistas, delanteros, porque ahí hay mucha más confusión. O sea, esto probablemente es porque muchas veces comparten características muy parecidas, tipo velocidad, fuerza, capacidad de pase, y ahí se solapan un poco los datos. Algo positivo es que los clusters que armó el SOM respaldaron bastante bien lo que después vimos en las métricas del LBQ. O sea que había coherencia entre cómo se agrupaban los jugadores y cómo el modelo los clasificaba, lo cual está bastante bueno. Y por último, creemos que se pueden aplicar técnicas adicionales, quizá selección de atributos o modelos más complejos, para mejorar la diferenciación entre estas clases intermedias que son más difusas, más grises, digamos, como los medios, los extremos, medios ofensivos, extremos, esas. Así que en resumen, el sistema funciona bastante bien como primera aproximación, pero obviamente sabemos que hay espacio para seguir afinándolo. Y bueno, ahora voy a comentar algunas cositas respecto a cómo podríamos afinarlo un poquito, mejorarlo un poquito. Primero, podemos revisar y enriquecer los atributos de entrada, o sea, ver si hay otras variables del dataset que podrían ayudar a diferenciar mejor a los jugadores. Quizá algunas que hoy no estamos usando puedan sumar más valor incluso o reemplazar otras que no aportan tanto. Después algo clave es encontrar la tasa de aprendizaje ideal para los modelos. O sea, esto lo podemos ajustar con más pruebas para evitar que el modelo aprenda de más, o sea, que tenga overfitting o se quede corto, underfitting. Otra cosa que podríamos hacer es jugar con las proporciones entre datos de entrenamiento y prueba, porque capaz estamos entrenando con muy poco o evaluando con mucho y eso nos está afectando las métricas. Y por último, tendríamos que analizar el balance de clases, porque si hay muchas más instancias de una clase que de otra, el modelo puede aprender a preferir esa clase de alguna manera, y esto nos podría ayudar sobre todo en las clases más complicadas, que como había dicho son los medios y los delanteros. Así que hay margen para seguir explorando, pero ya tenemos una base bastante sólida. Como final del trabajo, creemos que los resultados que tuvimos están bastante buenos, sin necesidad de realizar
ajustes como muy complicados, el modelo fue capaz de distinguir bastante bien entre distintos tipos de jugadores. Y después de un poco de entrenamiento los puedo clasificar con una precisión bastante aceptable, habíamos dicho entre 70 a algunos 60%. Y si bien sabemos que hay margen de mejora, creemos que para una primera versión estuvo bastante bien. Como final, sabemos que este tipo de herramientas no reemplaza, bajo ningún punto de vista, la mirada experta de un cuerpo técnico o de un equipo de scouting pro, digamos, pero creemos que pueden ser un complemento súper valioso, especialmente en procesos donde es necesario analizar grandes cantidades de jugadores, muchas veces al mismo tiempo. Así que bueno, esperemos que el trabajo les haya resultado interesante. Quedamos a disposición para cualquier consulta que tengan o algún comentario y agradecemos el tiempo dedicado a ver el video. Muchas gracias.